Hola, es un enorme gusto que nos acompañen en una nueva edición del programa CODEM TV. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la legalidad y prevención del delito. Para ello nos acompaña el ingeniero Marco Antonio Macín Leiva, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenido, ingeniero. Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos, maestro. También está con nosotros el licenciado César Archundia, visitador de la zona de Netzahualcóyotl, donde verdaderamente tenemos un amplio número de gente por atender. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy amable, licenciado. En esta ocasión hablaremos de un tema bien interesante que es la cultura de la legalidad. Un tema que finalmente nos atañe a todos atender y, por supuesto, dar alguna respuesta para el crecimiento de esta sociedad. ¿Ustedes cómo ven la cultura de la legalidad? ¿Cómo sienten la necesidad de intervenir, de que la sociedad primero dé los pasos necesarios para fortalecerse? Yo creo que es una asignatura que día a día la sociedad mexicana está tomando más en cuenta. Evidentemente, el principio de legalidad que debe de regir a la actuación de las autoridades es muy importante. Sin embargo, la cultura de la legalidad es un concepto mucho más amplio, es un concepto en el cual evidentemente involucra a la sociedad desde la creación de la norma jurídica hasta la aplicación, pasando también por un proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los menores de edad, que desafortunadamente durante mucho tiempo se les excluyó de esta circunstancia. Yo creo que en ese sentido la sociedad mexicana ha ido creciendo a pasos agigantados. A raíz de la reforma constitucional en junio del 2010, evidentemente nos inscribimos en un aspecto a nivel internacional, ya alineados totalmente con los demás estados denominados en algún tiempo de primer mundo, desde el punto de vista jurídico, y evidentemente eso ha venido a traer el que en las escuelas, en los grupos religiosos, en las asociaciones incluso hasta deportivas, se tome en mayor cuenta el hecho de que todo acto del hombre está imbuido de reglas y de normas. Sí. El derecho no ha servido o no sirve, no tiene otra razón de ser más que el brindarle una oportunidad de resolver sus conflictos de forma pacífica, el de darle una organización civilizada a la humanidad. Y evidentemente la sociedad mexicana va en ese sentido. Yo creo que quedaron atrás los tiempos en donde la transparencia, la falta de rendición de cuentas, no eran, ahora sí que la punta de lanza de la actividad tanto del servidor público, y además el hecho de que el ciudadano, el habitante en este caso del Estado de México, pues se inmiscuya, que exija a sus autoridades, pero que también él se comprometa en cumplir con esa ley. Y desde este punto de vista, ingeniero, usted que tiene una actividad preponderante en la sociedad civil a través de México Nuestro Compromiso, ¿cómo ven la cultura de la legalidad, de esta participación ciudadana tan importante? Bueno, en principio la cultura de la legalidad también es una autorregulación, tanto en forma individual como en forma colectiva, a través de nuestra sociedad, donde existen 4 elementos que son fundamentales. El primero es conocer la normatividad, porque claro, pueden ser normas sociales, normas morales, leyes, pero lo tienen que conocer. El principio es conocerlo. En segundo lugar, es tener la voluntad de acatarlo. Es ir pensando que yo me tengo que ajustar porque esto me lleva a un bien futuro, porque me lleva a un orden, porque dentro de toda esta acción es cuando va a mejorar mi calidad de vida. El tercero, el buscar la denuncia ante aquellos y no aplaudir, como lamentablemente se llega a hacer, el aplaudir a aquellos que son personas que faltan a la legalidad. Un ejemplo muy claro de esto es en el momento de que le dicen a alguien, oye, hay una persona ahí que es un genio, te baja el costo de la luz al 10%. Entonces todo el mundo le aplaude. Cuando conscientemente nosotros podríamos pensar que dentro de la cultura de la legalidad, ese elemento que no está pagando el total de su luz, lo estoy pagando yo. Así es. Entonces, esto nos va llevando
precisamente a que vayamos entendiendo que el vivir en legalidad y el crear esta cultura vaya haciendo cambios. De hecho, yo estoy muy contento con los actos recientes y poniéndonos en la fecha ahora del Mundial. ¿Cuál ha sido la reacción de nuestros mexicanos, coincidiendo con el licenciado, con nuestros mexicanos en las canchas de fútbol? Al momento que detectan que hay injusticia al anularles algunos goles o que hay faltas que no han en un momento dado marcado acertadamente los árbitros, en lugar de tomar esa reacción, decir, pues si él lo hizo, lo puedo hacer yo, que eso es entrar en la ilegalidad, es una de las justificaciones más graves que pueden existir. Todo lo contrario, se abocaron a lo que tenían que hacer y lo están haciendo muy bien, y ese es el tipo de mexicanos que queremos. Son ejemplares en función de decir, no importa que exista la ilegalidad, yo voy a ir por el camino de legalidad, y en este camino es donde nosotros estamos trabajando muy puntualmente. La cultura de la legalidad es un tema muy importante, en el cual todos debemos estar involucrados para de esta manera también respetar los derechos humanos. Para ello vamos a ver un reportaje preparado por nuestro equipo de comunicación social y del cual nos dará cuenta de este tema tan importante. Vamos a verlo. La cultura de la legalidad no es más que el conocimiento que tiene un pueblo sobre sus derechos, así como de los esfuerzos que hacen sociedad y gobierno para difundirlo o no. Amigos de CODEM TV, yo soy Sandy Torres y los invito a reflexionar sobre este tema. De acuerdo con el autor Gerardo Laviaga Rendón, la cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico y tiene como irremediable consecuencia el fortalecimiento del orden social en un Estado. El papel de las instituciones en esta tarea es fundamental, por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano. Construir una verdadera cultura de la legalidad tiene como finalidad esencial la transformación de muchos paradigmas de pensamiento a todos los niveles, desde el ciudadano común que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia, como los reglamentos de tránsito, hasta el más alto funcionario que falta su deber constitucional de hacer cumplir las leyes. En todos los casos, la trascendencia de esas acciones es de gran magnitud. De acuerdo con una encuesta a población abierta sobre cultura de la legalidad, realizada por la Secretaría de Gobernación a 1085 personas, solo 2% de los encuestados conocen las leyes, 57% conoce parte de las leyes y un 41% no las conoce. Como señala Gerardo Laviaga Rendón en su libro Cultura de la Legalidad, más que la fuerza o el interés, el elemento esencial para que exista y subsista un Estado es la voluntad de la mayoría de sus integrantes. Dicha voluntad puede reforzarse a través de la conciliación de intereses según sea el caso, pero nunca debe perderse de vista que es el consenso el que permite que exista un Estado y se acaten las normas jurídicas, lo cual se traduce en el orden social del mismo. La manera y la amplitud con las que se difunda la cultura de la legalidad pueden servirnos como referencia para distinguir un régimen legítimo de uno que no lo es. Cuando el derecho es producto del consenso, la ley se aplica de forma equitativa y las normas jurídicas son claras y breves. Es más fácil alcanzar los niveles de conformidad, obediencia y participación social que determinan la legalidad de un régimen y el orden que lo mantiene. La difusión de la cultura de la legalidad es uno de los mejores instrumentos que le brinda a la sociedad civil la posibilidad de conocer sus alternativas, de orientar sus inconformidades de manera pacífica y de exigir aquellos derechos que, de antemano, le han sido reconocidos por la ley. Para lograr una convivencia armónica en todos los sectores, es importante la participación de sociedad y del gobierno en la cultura de la legalidad. Soy Sandy Torres y los invito a que sigan disfrutando de CODEM TV. Gracias por seguir aquí con nosotros en este tema tan importante que es la legalidad. Veamos ahora cómo es necesario promoverla, cómo llevarla a cabo, cómo es necesario formar figuras de autoridad dentro de la sociedad. Y para esto veamos el tema de la promoción. ¿Cómo respetamos las normas y las reglas cuando a veces tenemos muchas cosas para no hacerlo? Claro. Yo creo que hay muchos ámbitos en los que el ser humano debe de ir creciendo, debe de aprender precisamente a cumplir con la norma. Las normas, como bien lo apunta el ingeniero, no son solamente las jurídicas, las normas pueden ser incluso hasta familiares, sociales, morales, éticas,
Y yo creo que desde de entrada en la familia debemos de enseñarle a los hijos a cumplir tanto las reglas que se dan dentro de casa como cumplir con sus deberes. Evidentemente esa va a ser el reflejo cuando salgan a la sociedad, desde ir a la escuela, respetar a los maestros, cumplir con sus tareas escolares. El simple argumento de que tenemos derecho, por ejemplo, a la educación, no es suficiente si eso no conlleva el deber de los estudiantes de aprender y de dedicarse a estudiar, y también la obligación del docente de enseñarles los contenidos temáticos, pero particularmente el ser un ejemplo frente a esos menores, porque desafortunadamente durante muchos años se ha estado olvidando esa circunstancia de que el ejemplo es lo más importante para un infante. Si los niños no aprenden de los adultos el hecho de que debemos de cumplir por convicción esas leyes, esas normas, pues evidentemente cuando salgan, vemos muy frecuentemente el insulto hacia la autoridad, el insulto al policía, el incumplimiento de la resolución de los juzgadores, pero más allá, reitero, incluso por ejemplo el ejemplo que da el ingeniero es muy, muy certero. En un plano deportivo, si no cumplimos con las reglas que se nos dan, si no respetamos al árbitro y particularmente si no respetamos al contrario, pues evidentemente eso va a generar encono, va a generar controversia, va a propugnar una cultura de la ilegalidad, de la corrupción, de la impunidad, y eso es lo que debemos de ir echando por tierra y crear una estructura que en este caso pues debe ser la cultura de la legalidad, el respeto por los derechos humanos y por la convicción, enseñar la convicción de cumplir con los deberes, porque es para beneficio de todos, un bien común. Por lo general uno cree que las reglas generan obligación, generan una difícil forma de ser, de no adaptarnos a un mecanismo general que está ahí presente. Sin embargo, también estas normas nos mantienen en el tejido social. Claro. La cohesión. Sí, por supuesto. Yo creo que todas las normas, precisamente, al tener por función el normar la conducta de las personas, evidentemente esa circunstancia es la que, como usted bien lo dice, van a unir a las personas y las van a unir en un proyecto común, en un proyecto social, el forjar políticas públicas en un momento dado ya en un nivel macro y que evidentemente van a estar encaminadas al crecimiento y al desarrollo de las personas. Sin embargo, si no hacemos hincapié en el hecho de que el cumplimiento de la norma, más allá de ser un obstáculo o de ser una barrera para el crecimiento individual, es una circunstancia que va o que conlleva el crecimiento de la sociedad en su conjunto. Si una persona no respeta a la otra, si nos pasamos los semáforos, por ejemplo, pues vamos a causarle un daño a otro. Puede ir cruzando un peatón y evidentemente que tiene la certeza de que puede cruzar en una luz verde, en una luz roja para los vehículos que están detenidos. Si esa persona en su vehículo transgrede esa simple y sencilla norma, pues va a causarle un daño a una persona. Entonces, eso generalmente lo percibimos como algo que nos obstaculiza, que nos frena, pero yo creo que es todo lo contrario. Y las instituciones, tanto a nivel social como a nivel público, deben ir encaminadas en ese sentido, el de ir enseñando. No nada más se enseña en las escuelas, pues se enseña en las iglesias, se enseña en las universidades, se enseña en las instituciones. Desde el momento en que uno llega, saluda, da un trato cortés al servidor público, desde ese momento él también nos va a dar exacto, va a haber una reciprocidad y va a haber un trato adecuado. Sin embargo, si llega el ciudadano maltratando al Ministerio Público, maltratando al médico, pues evidentemente ni va a recibir la información ni va a recibir el servicio que requiere. Y eso desafortunadamente ha permeado mucho en la sociedad. Va a ser un trabajo no de un día,
va a ser un trabajo de muchos años, pero yo creo que y no nada más es enseñar a los niños, debemos de enseñarnos todos, y yo creo que el ejemplo, reitero, es muy acertado, ¿no? El que un jugador respete la decisión, incluso cuando no le beneficie, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos dé una sentencia un juzgador que no nos beneficie, evidentemente sabremos respetarla. Yo creo que también y la resolución de controversias, más allá de dedicarse a lo judicial, debe de irse también empleando los medios alternativos de solución de conflictos, claro, que eso, como son la mediación, el arbitraje, la conciliación, que evidentemente son medios que anteriormente no usábamos, o aun cuando estuvieron siempre allí, porque bueno, recordemos que anteriormente en las comunidades los sacerdotes, los maestros, los delegados eran los que daban una resolución al conflicto de las personas, pero se fueron dejando de lado. Ajá. Ahora los hemos judicializado, hemos legislado en ese sentido. Yo creo que debemos de retomarlo, pero retomarlo porque sabemos que va a ser un beneficio para todos, no un beneficio para unos cuantos. No es el hecho de imponerle a las personas, sino realmente lo que dice el ingeniero, esa convicción de cumplir por beneficio tanto del otro como el propio. Claro, el beneficio social sobre todo se antepone al personal, claro, al individual, y efectivamente todo esto es necesario para prevenir el delito, para llevar a cabo una convivencia más armónica, como bien lo establecen en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y para ello vamos a ver el siguiente reportaje que nos prepararon nuestro equipo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de CODEM TV? Hoy hablaremos acerca de la prevención del delito. Yo soy Sandy Torres y los invito a que vean la siguiente información. De acuerdo con el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de México, la inseguridad que vive nuestro país ha replanteado este concepto. La discusión en los últimos tiempos se ha centrado en que esta no es solo cuestión de policías o armamento, sino de una mayor integración social que permita atacar las causas fundamentales que generan la inseguridad, reconstruyendo el tejido social que posibilita la convivencia ciudadana y el desarrollo de la comunidad. Por lo tanto, mirar el fenómeno de la inseguridad desde todos sus ángulos es fundamental para entender que sus causas se encuentran principalmente en la desigualdad social. La falta de oportunidades educativas, laborales y el ingreso precario han acrecentado los fenómenos delincuenciales y de violencia, lo cual genera fractura en las sociedades y el deterioro del tejido. En este sentido, la prevención social de la violencia comprende diversas acciones que mejoran la calidad de vida de la población a través de la generación de oportunidades y proyectos de vida. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el respeto a los derechos humanos requiere la construcción de un sistema de justicia penal justo y eficaz, capaz de controlar la delincuencia dentro de los límites planteados por el Estado de Derecho. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el respeto a los derechos humanos requiere la construcción de un sistema de justicia penal justo y eficaz, capaz de controlar la delincuencia dentro de los límites planteados por el Estado de Derecho. Apoya a los gobiernos en el desarrollo de estrategias para la reforma de todos los aspectos del sistema de justicia penal, con especial énfasis en ayudar a los grupos vulnerables, especialmente mujeres, jóvenes y niños. Dicha oficina también trabaja con proyectos sobre justicia de menores, reforma penal y apoyo a las víctimas y a testigos de delitos. Esas acciones resultan en una amplia gama de manuales y herramientas de evaluación que abarcan todas las esferas del sistema de justicia penal, basadas en normas internacionales y estándares definidos por las Naciones Unidas. Las estrategias de prevención no solo influyen en los aspectos delictivos, también promueven la seguridad de las comunidades a través de la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de comunidades inclusivas y muy unidas. La prevención de la violencia es solo un camino para combatir la inseguridad. Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la participación activa de la comunidad en los aspectos preventivos facilita el trabajo reactivo de la policía. Prevenir la violencia y la delincuencia es uno de los mayores retos que tenemos. Solo trabajando en equipo lograremos una sociedad más pacífica. Reportó para CODEM TV Sandy Torres.
Dado que el respeto a las normas es de gran importancia para tener un tejido social sólido y la importancia también de una participación de toda la comunidad es incuestionable, el ingeniero Macín nos hablará acerca de este tema tan necesario de que la población intervenga más, respete esta cultura y además promueva los derechos humanos que son tan necesarios entre todos nosotros. Claro, claro. Coincidiendo con lo que está comentando aquí el licenciado en su momento, ¿verdad? Todas estas participaciones de la sociedad se van dando en diferentes ámbitos. Yo me regresaría un poquito a la base. Se dice que cuando algún deportista rompe sus marcas y quiere volverlas a romper, tiene que regresar a los básicos. Y en este sentido yo te diría que lo importante en este momento es conservar la célula de la sociedad, que es la familia, pero inculcar los valores dentro de esta. Yo preguntaría, ¿en cuántas casas tenemos un código de ética? Muy pocas, ¿En cuántas casas o en cuántas empresas firmamos un código de ética para estar conscientes de lo que implica, de que todo se basa en valores y que esta transformación de los valores no es forzosamente económica? Existen los valores y ahí es donde participa la sociedad. Una sociedad que es activa es una sociedad que está proponiendo, que está acompañando, que no nada más está criticando. Se vale la crítica siempre y cuando exista una propuesta acompañada. Entonces, yo personalmente nosotros lo que vamos logrando hacer precisamente es el ir permeando un poquito más en esta pregunta. ¿Y el código de ética lo tienes dentro de tu casa? ¿Dónde están esos valores que sustentan el valor de tu casa? Y a través de ello, pues hay diversas acciones de legalidad, que entendamos que la cultura de la legalidad, en el fondo lo que nos está dando realmente es volver a tener un Estado de Derecho sólido. Hoy por hoy, lamentablemente en muchos lugares el Estado de Derecho se ha visto debilitado, y al estar debilitado, pues lamentablemente no puede ser capaz de defender ni nuestra seguridad ni los derechos humanos. Entonces, el Estado de Derecho no se debilita solo, ni se debilita absolutamente nada más por las autoridades, se debilita por la sociedad, y acertadamente lo decía el licenciado, los niños repiten exactamente lo que los padres hacen. Hay inclusive algunos videos muy curiosos donde el padre de repente regaña a un dependiente de un supermercado y el niño hace lo mismo con el dependiente, ¿no? Imitan exactamente todo lo que hacemos, así como el padre de familia que dice, voy a entregarte en la escuela y me estaciono en doble fila, no me interesan los demás, me interesas tú, y ese niño lo están creando de tal manera que le interese en un futuro él y nada más él, y ni siquiera sus padres. Claro. Entonces, todo esto son principios de legalidad que nos van dando una forma de vida. Cuando nosotros nos ponemos a analizar realmente si somos legales o no, independientemente de todas las leyes que puedan existir, yo ante quien ustedes quieran, a mí mismo me juzgo legal, hago todo lo conducente para ser legal. Híjole, es muy fuerte la pregunta y de una profunda reflexión de uno mismo, y ahí es donde debemos de empezar. Cuando uno empieza por uno mismo puede ser capaz de poder ir más allá, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vemos nosotros en la organización lo vemos muy claramente, que en la repetición de estas acciones de conciencia ante el respeto a las normas, porque ese respeto se va a dar para el bienestar de todos los demás, de todos los que estamos inmiscuidos dentro de esa burbuja que es nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, pues estas acciones pueden ser bien el respeto, principio de respeto hacia las normas que nos están ciñendo directamente en la escuela. Si uno tiene la responsabilidad de llevar una tarea, bueno, pues la llevas. No estás copiando. Si tienes que sacar una información de internet, no estás haciendo el título que lo buscas, ¿verdad? Lo copias y no sabes ni siquiera lo que dijo, ¿no? Y es tan importante, pero ¿y cómo asociamos esta promoción de la legalidad con la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos? Ok, bueno, en principio, alguien en algún momento dado, en Japón creo que lo que decían cuando se encontraba algún objeto, una cartera en la calle, ¿verdad? Decían, no lo tomes porque es de alguien más. O sea, no es tuyo, es que es de alguien más. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del respeto. Y cuando se empieza a conocer y a tener como concepto y norma de vida el respeto,
precisamente es mucho más difícil que se pisoteen los derechos humanos, es más fácil defender precisamente, la defensa de los derechos humanos la podemos hacer nosotros directamente, no necesitamos esperar a una autoridad, ¿verdad? El conducirnos con ética, de alguna manera, por ejemplo, hay veces que lamentablemente la gente que trabaja en nuestras casas como servidumbre, pues la tratamos como si fueran esclavos. Estamos pisoteando los derechos humanos. Entonces, es una serie de acciones donde nosotros muy fácilmente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, me pongo en tu papel. ¿Estarías respetándome en ese sentido? Y tan fácil como eso. Claro. No tenemos que ir a mayores complicaciones, ¿verdad? En la forma del trabajo, hay gente que está trabajando y no tiene horas extras, y sigue trabaja por muchas horas. Es inhumano. Hoy en día en las autoridades a mí se me hace completamente inhumano el trabajo que, por ejemplo, tienen los ministerios públicos. Porque trabajan 24 horas seguidas, 24 por 24 en algunas ocasiones, que díganme qué ser humano puede tener la capacidad de reaccionar en 24 horas. Claro. Entonces, pues bueno. Pero esta necesidad de asociar los derechos humanos con la legalidad es de gran importancia en todas las sociedades, en todas las. Sí, por supuesto. Todos necesitamos respetar los derechos humanos. Cuando no hay un respeto hacia las autoridades, cuando no hay un respeto a nuestras normas, a nuestras leyes, vamos siendo repudiados automáticamente. No necesitamos ser juzgados en un juzgado oficialmente, ¿verdad? Simplemente, si yo en mi casa no respeto las normas de cómo me tengo que sentar a comer, pues voy a estar afectando a los demás. Entonces, sí van intrínsecamente ligadas, o sea, van muy estrechamente ligadas estas normas. Claro que la legalidad con el respeto a los derechos humanos, por supuesto, porque la ilegalidad precisamente es la defensa sobre actos que no están permitidos y que de alguna manera siempre es como una piedra que avienta uno en un lago. O sea, es una gotita, no pasa nada, es una gotita que va expandiendo y termina siendo una ola enorme. ¿Usted cómo ve este asunto? Mire, yo creo que efectivamente tiene razón el ingeniero. El hecho de que las normas no sean cumplidas no es en sí lo más importante. Lo más importante es que esas normas son las que nos hemos dado nosotros. Y si esas normas no tienen un sustrato de honestidad, de responsabilidad, de compromiso, de valores, evidentemente la corrupción no solo es aquel que pide un dinero, va desde la persona que lo ofrece para obtener un beneficio. Llega uno a la fila en cualquier oficina pública y en lugar de hacerla, no, llega uno a la ventanilla, ofrece uno cualquier circunstancia con tal de no tener la necesidad, porque consideramos que estamos perdiendo el tiempo. Pero no estamos respetando el tiempo de los demás, el hecho de que otro ya está esperando un turno para poder acceder a ese servicio, cualquiera que sea. Entonces, en ese sentido, si esas normas tan simples de respeto hacia el otro no se cumplen, evidentemente tampoco podemos pedir que se nos respete a nosotros. Yo creo que parte de allí es el padre que llega y le reclama airadamente a la profesora. Lo único que le está enseñando al hijo es que no respete a esa profesora. Sí, y también está enseñándole a los demás alumnos que no respeten incluso a su hijo, porque si no levanta la voz, si no ofende, si no dice de forma airada su reclamo, pues no tiene por qué escuchar a los demás. Y yo creo que lo primero que debemos es crear formas de comunicación mucho más dúctiles, mucho más limpias entre las personas. Va desde el padre que aprende a escuchar al hijo, la petición del hijo, el hijo que escucha la directriz que marca el padre. Yo creo que la familia, efectivamente, debemos de recuperarla para que esa cultura de la legalidad se empiece desde casa. Decía hace un rato, si cumplimos las normas, por ejemplo en la iglesia, antes el sacerdote era una dirigente, una persona que era el ejemplo a seguir en la comunidad, y desafortunadamente eso lo perdimos.
pues por muchas circunstancias Claro. intrínsecas a lo humano de esas personas, pero también porque la sociedad empezó a ver que eso no lo necesitaba. Digo, evidentemente la religión por sí no va a resolverle los problemas a las personas, pero le está dando un sustento. Ese sustento son valores. Claro. Le enseña a respetar. Yo nunca he escuchado en una religión que se aprenda a ofender, Claro. sino que por el contrario es desarrollo de la solidaridad humana, el de la fraternidad, el de poder empezar a aprender a respetar a los demás. Y esas fueron normas que precisamente establecieron muchas revoluciones, la necesidad de ver al otro como a uno mismo. Y efectivamente el tema de la legalidad es tan importante en este país, es necesario llevarlo a cabo con respeto a los derechos humanos. Y eso es todo lo que estamos viendo en este momento. Seguimos adelante con nuevas emisiones de CODEM TV. Acompáñenos.